nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a tu palabra, abrimos la Biblia y queremos que tú nos dirijas con tu Espíritu Santo para entender el mensaje que hoy se va a exponer, que podamos hacer tu voluntad después de escucharlo. Y te damos gracias por la vida, por todo lo que nos ha sucedido, que sabemos que nunca nos dejas. Gracias por tus promesas, que son fieles y son verdaderas. En el nombre de Jesús. Miren, quiero explicar dos cosas. Primero, la reanimación. ¿Qué es la reanimación? Lo más cercano a nosotros acerca de ese concepto de reanimación lo encontramos en urgencias en los hospitales regionales. Esa se llama reanimación cardiopulmonar. Llega la persona que dejó de respirar, o en ese momento deja de respirar, o está hospitalizado, deja de respirar, o su corazón deja de latir. Y cuando tienen monitores ahí, o se dan cuenta, inmediatamente hay que hacer un trabajo para reanimar. Es decir, no está muerto, está casi muerto. Va a morir si no se hace nada, si no se hace algo. Entonces, esa situación es una situación urgente y lo que se hace inmediatamente es reanimar dos cosas: el corazón y la respiración, los pulmones. ¿Cómo se hace? Bueno, la primera manera del corazón es extender sus brazos, poner una mano en el pecho, área del corazón, y la otra mano sobre esa mano, y estiradas, deja caer todo el cuerpo, para que todo el peso del cuerpo oprima y baje el corazón. Esos masajes cardíacos tienen que hacerse de 100 a 120 por minuto. Cuando eso pasa, alguien cae en paro o no puede respirar, también dejó de latir su corazón, y hacemos esa maniobra, estamos haciendo que el corazón se estimule y empiece a bombear y a circular la sangre y pueda volver a la vida completa. Aparte hay medicamentos, ya estando en urgencias, pues ya ponen suero y muchos medicamentos. Todos con la esperanza de que la persona sobreviva a su situación que está pasando. Hay muchos casos que inclusive en los lugares de accidente les dan reanimación cardiopulmonar y mueren. A veces estando en el hospital con todo lo que hace, mueren. Esa es la reanimación. Volver a que las funciones del corazón y los pulmones hagan su trabajo y la persona ya pueda vivir otra vez con el automatismo que Dios le dio. Ahora vamos a hablar de la reanimación. Vamos a ver qué es una promesa. Una promesa es un compromiso mediante el cual una persona se obliga a hacer o dejar de hacer algo en el futuro. Prometen, mira, lo voy a hacer, o prometen, ya no lo voy a hacer. Esa promesa se realiza con una voluntad libre y seria, o sea, es formal, y eso genera confianza en la persona que escucha la promesa. Hay personas que prometen y cumplen, pero hay personas que prometen y nunca cumplen, y eso es la realidad diaria. Ustedes han escuchado promesas que les han dicho que no hacen. Entonces las promesas están vistas hacia el futuro, cosas que todavía no suceden, pero que están prometiendo que van a hacer o van a dejar de hacer. Ahora, pasamos a las promesas de Dios en la Biblia. Son alrededor de 30,000 promesas. Nunca había visto un número tan grande en relación con las promesas, son 30,000. Y todas esas 30,000 son promesas totalmente seguras, porque son la palabra de Dios. Es Dios el que lo está diciendo y está prometiendo. Un escritor que se llama Juan Bunyan escribió
en una película que se llama, en una novela que se hizo película que se llama El progreso del peregrino. Y él dijo, en el camino de la vida que transitamos, sería imposible no pisar una de las promesas de Dios, diciendo, por donde camines va a haber una promesa. Y la promesa, hermanos, es algo que necesitamos continuamente. ¿Por qué? Porque a veces nos estamos muriendo. O diríamos también, nos estamos ahogando en un vaso de agua. Sentimos que nos morimos, pero estamos ahí batallando mucho. Ni nos morimos, ni dejamos de morirnos, o sea, estamos ahí batallando. Muy bien. Dios prometió, Dios promete y lo cumple por medio de Jesús. Las promesas son para ahorita y para la eternidad. Y vamos a ver dos pasajes conocidísimos, Juan 3:16. ¿Podemos decirlo juntos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a ver que las promesas casi siempre tienen dos partes. Una es la parte o la condición que a nosotros nos toca. Y esa condición, si la cumplimos, también Dios va a cumplir su parte, que es cumplir. Entonces dice este versículo, para que todo aquel que en Él cree, se mantiene creyendo y cree, esa es la condición nuestra, Dios nos da la oportunidad de creer o rechazar, o ser incrédulos, o tomar la decisión de escuchar y creer. Dice, para todo aquel que en Él cree, y dice todo, quiere decir que no hay excepción. Todo aquel que en Él cree. Y luego dice la promesa, no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa es vida eterna. Y tenemos que aprender a vivir con promesas seguras. Bueno, esas promesas nos ayudan a soportar los momentos más difíciles de la vida que suceden. Bueno, hay muchas. Ahorita vamos a ver otro versículo que dice en Romanos 5:8, cómo Dios hace claro que cumple sus promesas. Y Romanos 5:8, lo podemos decir todos juntos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ese amor no es un amor de palabras, como el ser humano promete, te voy a amar hasta el final, le dice el comprometido a la prometida. Prometido, y al final de cuentas, con tristeza lo decimos, muchos no cumplen. Porque yo he escuchado decir así de viva voz, decir, es que ya no lo quiero, ya no siento nada por él. Y yo les voy a decir una cosa, Dios no es un Dios de sentimientos, es un Dios de disciplina y de obediencia. Y Dios dice, maridos, amen a su mujer. Mujeres, respeten a su marido. Y lo que estamos diciendo es que Dios ordena y sus mandamientos son buenos. Entonces aquí no existe en la Biblia, ya no vivo con ella porque la dejé de querer o me dejó de querer. Eso, con toda la dificultad que tú tengas en tu matrimonio, hay alguien que está sobre ti que te dice, yo tengo promesas. Cuando tú obedeces van a pasar cosas maravillosas. Si tú quieres hacer tu voluntad y tú te justificas que por eso abandonas el matrimonio, hazte responsable de las consecuencias. Entonces, ya hablamos entonces de que hay momentos o situaciones difíciles, sufrimiento, angustia, que amenazan con quitarnos la paz, la seguridad y la esperanza. Y es el momento en que Dios actúa como el médico que va a reanimar a aquel que está en su casa
o en la cárcel, o en el hospital, casi muriéndose espiritualmente. No se está muriendo, pero él ya está muerto casi, desanimado, desesperanzado. Esta es una realidad, hermanos. No es lo mismo que te digan, salió bien de su biopsia, a que te digan, tiene un cáncer en estadio 5 y que ya está invadiendo cerebro y pulmones. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando te dicen eso, ¿qué es lo que vas a hacer? Puedes decidir empezarte a morir desde antes, así, ay, ¿qué voy a hacer? O puedes decir, Señor, tú eres mi esperanza. Tú lo que me dices a mí es que prometes para mí no solamente salud física, sino salud espiritual y vida después de la vida que estamos viviendo. No nos gusta. No nos gusta a los que nos está yendo bien, estamos ganando dinero, ¿no? Ay, qué trabajo, me está yendo bien, que no se me acabe esta vida. Y otro negocio en 3 meses, en 1 año. A eso no les gusta morirse. Pero hay personas que están sufriendo en cama, que no se pueden mover y desean morirse y no se pueden morir. ¿Les ha pasado esas historias? Ellos dicen, quisiera morirme, pero todavía no puedo. Pero tanto uno como el otro debe aprender a confiar en las promesas de Dios. Todo se acaba. Abramos nuestros ojos, todo se acaba. ¿Cuántas personalidades que tenían tanto dinero de esta ciudad han muerto y qué se llevaron? Y esa es la realidad. Entonces, vamos a ver 3 pasajes de manera sencilla, pero vamos a explicar. Isaías 41:10, Jeremías 29:11 y 2 de Pedro 1:4. En Isaías 41:10 y Jeremías 29:11, estos pasajes son hablados por estos profetas, escritos porque el pueblo de Israel estaba sufriendo cautividad. Les estaba yendo muy mal. Miren, habían sido ya cautivos por el pueblo enemigo de Babilonia y los llevaron presos. Ahora dirán, ¿por qué? Pues porque estaban pecando. El pueblo de Dios se había apartado de la santidad, de la obediencia, se había apartado a adorar ídolos, a celebrar cultos en los lugares altos. Se habían acostumbrado al paganismo y decían, no tengo tiempo para Dios, hay que se quede. Y se fueron endureciendo. Pero decían, nosotros estamos bien. Y así muchas personas en la actualidad, en muchas iglesias, diría yo en todas, tienen esta tendencia, muchas personas, a decir, con que vaya tal día, con que vea los, con que escuche y alabe al Señor. No, hermanos, el pueblo de Dios estaba cautivo porque no solamente no hacían bien las cosas, sino que adoraban ídolos. Y nosotros podemos pensar que hay cosas que se vuelven ídolos en nosotros, ¿verdad? Para algunos el trabajo, para otros el dinero, para otros la belleza. Gastan miles de pesos en su cuerpo, echándose a perder cada vez más. Por un tiempo se ven bien y después quedan horribles. ¿Están de acuerdo conmigo? Tu cuerpo se deforma más. Hay personas que, pues, tienen dioses, aunque no sean colgados de madera o de otra cosa. Pero en esa dificultad que tenía el pueblo hebreo por su pecado, Dios siempre está ahí y tiene misericordia. Y en Isaías 41:10 hay un pasaje que dice muy clarito, cómo es que Dios ve a su pueblo. Porque Dios no es como nosotros, rencoroso, que se las cobra. No, Dios sufre igual que nosotros
el dolor de que nos hemos alejado. No es que sea hombre, sino que le duele también ver a su pueblo. Por eso, ustedes ven en Isaías 41, y el verso 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La primera cosa, no tengas miedo. Y ciertamente cuando nosotros andamos mal, tenemos miedo. La conciencia dice: pensaste mal, hablaste mal, hiciste mal, no hiciste lo bueno que tenías que haber hecho. Y la conciencia nos acusa. Dice Dios: siempre te voy a ayudar. No temas. Está abriendo las puertas para que vayamos a Él. Dice: porque yo estoy contigo. Dios prometió estar con nosotros. Pero la pregunta es: ¿tú estás con Dios? ¿Yo estoy con Dios? Dios está ahí. Pero imagínense en un matrimonio que ahí está el esposo, ahí está la esposa, pero como si no estuvieran. No se hablan, no se ayudan, y ahí están. ¿Eso es un matrimonio justo y sano? Es horrible. Y Dios así estaba viendo a su pueblo. Dios estaba con ellos, pero ellos no obedecían ni le hacían caso. Por eso hacían sus ídolos. Dios les dice: no temas. Esa es una invitación, una promesa, una orden. No temas. La promesa es: yo estoy contigo. Y Jesús lo dijo también cuando en la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20, en la última parte dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios nunca ha querido dejarnos solos. Aquí lo que tenemos que cuidar es que nosotros no lo dejemos a Él. Bueno, yo estoy con ustedes todos los días. Luego dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No desmayes es, como dicen Hebreos también, sacaron fuerzas de debilidad. Su fe los llevó a sacar fuerzas de debilidad. Y para Dios hay veces que no podemos. Aguanto. Pero Dios está contigo. No te caigas de cansancio, no te desanimes tanto, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Entonces, ahí en ese momento de que ya no puedo, ya no sé qué hacer, dice: Señor, dame tu fuerza. Y es una relación personal. Y ustedes han de notar entonces que se ocupa fe. Y hay personas que no tienen fe. No tienen fe. Ay, pues así dicen en el mensaje, pero pues yo no lo creo. Pues te la pierdes. Si tú no crees, no vas a tener respuesta. Porque las promesas son seguras en tanto tú cumples la condición de creer y obedecer lo que Él dice. Entonces, dice: siempre te ayudaré. ¿Cuánto tiempo va a estar con nosotros Dios? Siempre. Siempre. ¿Y qué va a hacer? Nos va a ayudar. Entonces, otra cosa que nos quita lo orgulloso y lo vanidosos y aquello que nos hace sentir, ¿cómo se dice? Bueno, hay estas frases comunes, pero nos hace sentir así como que ni pisamos el suelo. ¡Ey, bájate, bájate, bájate! Porque si haces algo, es porque Dios te lo permite. Él es el que te ayuda. Y cuando tú empiezas a decir: yo hago las cosas porque estudié, porque hice, porque el otro, porque todo lo que tú quieras presumir, Dios dice: todo lo pudiste hacer porque yo estuve contigo y te ayudé. Bájale. Los orgullosos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos que aprender a ser humilde. Y la promesa de Dios es que Él nos va a ayudar. Y dice: siempre te sustentaré, te voy a sostener, voy a estar contigo. Entonces, cada día que vivo, cada día que me levanto, cada día que pasa lo que pase, hermanos, ahí está Dios, sosteniéndome. De veras, hermanos, tenemos que aprender
Y voy a hacer un paréntesis para contarles de un cristiano que iba en el Titanic. Debe de haber habido más, pero este cristiano, cuando se empezó a inundar y todo, el cristiano estaba agarrado de una tabla y sosteniéndose, y vio a otro cerca de él que se estaba ahogando, y lo que hizo fue nadar hacia él. Y le dijo: toma la tabla y resiste. Dijo él: no, usted se va a ahogar. Mira, te voy a explicar la esperanza que tengo en Cristo Jesús. Te voy a contar las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Y ahí, entre que se ahogaban y en unos pocos minutos, le contó el plan de salvación. El hombre aceptó a Cristo, el pastor se ahogó, él sobrevivió, y entonces pasó el tiempo. En una iglesia pasaron los años y él fue conmovido. Dijo: yo soy el resultado. Dios me dio un nuevo nacimiento a través de un hombre cristiano que nunca perdió la esperanza. Él dijo: yo tengo esperanza, tú no. ¿Necesitas tú esta tabla para salvarte? Necesitas a Cristo para vivir. Ten esperanza en Cristo. Yo ya la tengo. Murió. Cuando hablamos de esperanza, hermanos, no estamos hablando de esperanza con seguridad, así como algo que vemos, sino algo que no vemos. Te sustentaré con la diestra de mi justicia, con la mano más fuerte, con mi poder. Y yo lo voy a hacer porque yo soy justo. Entonces, podemos ver ahí que Dios siempre ayuda y da fuerzas y quita el miedo. Entonces la iglesia tiene que aprender a tener fuerzas, a no tener miedo y avanzar en la etapa de la vida, en el desarrollo de tu trabajo, con tu familia, como tú estés, en los sufrimientos, en el hospital, en la riqueza, en la pobreza, donde estés, y reconocer que Dios siempre te ayuda. Segundo pasaje, Jeremías 29:11. Dios tiene planes buenos y de esperanza. Faltó de esperanza. Dice: Dios tiene planes buenos y de esperanza. Dice este versículo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando dice aquí: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, hermanos, si Dios sabe y no falla, entonces yo ¿para qué me preocupo? No, solamente voy a escuchar su voz y voy a creerle. Ciertamente hay riesgos y no sé si los vamos a vivir. En la vida hay muchos riesgos, pero cuando estemos aún en el riesgo, Dios tiene planes buenos y eso es bonito. En Génesis, usted recuerda que todo lo que hizo Dios lo hizo bueno en gran manera. Entonces no le adjudiques a Dios cosas malas. Cualquiera que dice que Dios es autor de la maldad está fuera de la palabra de Dios. Dios no hizo la maldad porque no es malo, no es su naturaleza. Dios lo hizo todo bueno. Entonces tiene planes buenos. Cuando dice que tienes planes buenos, es una situación muy bonita porque yo no vivo con mis planes, vivo con los de Él. Y una persona terminó su trabajo, sus años de trabajo, se jubiló, se deprimió. Y le dijeron: no, salga adelante, esfuércese. Y la clásica, ¿no? Échele ganas. Le dijeron: todo esto pasó porque usted no tenía planes en su jubilación. Y yo le voy a decir otra cosa. No necesitas hacer planes. Dios ya los hizo por ti, planes de bien. Entonces escucha su palabra, emociónate con sus planes, involúcrate en hacer sus planes
Y tú vas a tener el gozo, la paz que necesitas. Porque el plan lo hace Dios para nosotros. Entonces, fíjense qué diferente. Vivir haciendo planes y proyectos no es malo, está bien. Pero orando al Señor y diciéndole, Señor, afírmame, confírmame y dirige mis planes. Entonces yo estoy viviendo por fe. ¿Y los planes quién los hace? Yo, Dios. Dios junto conmigo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz. Mira, hermano, cuando estés, lo contrario a paz es con ansiedad o con guerra o con problemas, que no tengas paz. Tú di, Dios tiene planes de paz para mí. Y lo creo. Esta situación no me va a hacer daño. Hermanos, es una actitud personal. Es un cuidado y una cercanía con Dios y cumplir sus mandamientos. Y tú no tienes que preocuparte. Él se hace cargo. Guerras en el Medio Oriente. Nuestro país lleno de problemas y violencia y mentira. Y todo está bien. Y la gente está discutiendo que está bien, que está mal, y se agarran las discusiones acaloradas. Pero hermanos, no, esos no son los planes de Dios. Los planes de Dios es un día venir, llevarnos a su presencia y tener una vida distinta. Amén. Muchos de nosotros ya vamos para allá, gracias a Dios. Son pensamientos de paz y no son pensamientos de mal. Dios no piensa mal. Dice, para darles el fin que esperan. Y yo lo que espero en la vida, es llegar al final con mi esposa y abrazarnos y despedirnos y dejar de respirar para estar con el Señor. Ese es el fin, estar con el Señor. Y nada de que no quiero morirme. No, nada de eso. Y hay muchos que dicen que creen en Dios. Espero no ser yo uno de ellos. Y a la hora de la hora, nomás no parece que tenían confianza en las promesas de Dios. Dios quiere que confiemos en sus promesas. Sea la forma en que tú y yo tengamos que partir, Él hace posible que tengamos el fin que ha prometido para nosotros. Y el tercer versículo, 2 de Pedro 1:4. Dios hace posible que participemos de su naturaleza divina. Este pasaje es un pasaje que siempre voy a recomendar que lean la Biblia una y otra vez, que tengan un cuaderno de notas y que puedan reflexionar. Fíjense cómo dice aquí. Voy a empezar desde el 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, es el que escribe la carta. La dirige a los que habéis sido alcanzados por la justicia de nuestro Dios y Salvador. A ver, ayúdenme a leer. De nuestro Dios y Salvador. Dios y Salvador. Jesucristo es Dios. Dios y Salvador, Jesucristo. Para aquellos que les digan que Jesucristo no es Dios, ahí está. Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta carta está escrita para los que habían creído en otros países que no eran judíos, se les llamaba gentiles, y les está dando esperanza, les está diciendo las promesas. Dice ahí, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En Dios no hay distinción. El que es judío tiene que creer a Cristo. El que no es judío tiene que creer a Cristo. Y todos tenemos la misma fe. No hay una fe para unos y otra fe para otros. No. Dice en el verso 2, el saludo, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando tú dices, es que yo no sé cómo ser cristiano,
no sé si me interesa. Y bueno, agradecemos a Dios por todos los que todavía no son cristianos y que nos visitan. Y deseamos que vean esto, que lo escuchen. Las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Dios, a aquel que cree, le promete y le cumple que va a dar todo lo que necesitamos para vivir en Cristo. Entonces nosotros no estamos aquí por nuestras fuerzas, sino por el poder y la gracia de Dios que nos ha sido entregada. Dice, ¿cómo lo hace? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿A quién tenemos que conocer? A Jesucristo. Leer la Biblia, los evangelios. Es decir, conocer a aquel Jesús que vino, se hizo hombre y cumplió toda la ley sin fallar en ningún punto. Murió y resucitó, ascendió a los cielos y promete venir. Conocer a Jesús. Es decir, estoy seguro que Dios existe y voy a creer en Él. Bueno, hay personas que no quieren creer. Está bien, oramos por ellos. No los vamos a obligar. Aunque sí quisiéramos que se arrepintieran y creyeran en Jesús antes de morir. Porque el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y el que no quiere creer en Cristo está condenado por no que ha creído en Jesús. Bueno, verso 4. Esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Vean, preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántas promesas les dije que había alrededor en la Biblia? 30,000. Entonces esas preciosas y grandísimas promesas son para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces yo estoy en Cristo, vive en mí Cristo y yo reflejo su presencia. Yo estoy viviendo como alguien diferente. Alguien que es transformado. Alguien que está en una santidad progresiva, está cada día mejor. Y que le pueden hablar. Y si era altanero, ya le bajó. Si era flojo, ya se pone a trabajar. ¿Me entiende? O sea, todos nos vamos acercando a ese nivel que Dios quiere. Y luego dice, la segunda parte. El que cree en Jesús debe huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia son los malos deseos. El que cree en Jesús debe huir de la corrupción. ¿Hay corrupción? Ayer me acabo de enterar de una corrupción en un hospital tremenda. No se las voy a contar. Pero ¿cómo hicieron eso? ¿Sí lo hicieron? Corrupción. Es un hospital no es de aquí, pues, para que no se... No. Pero en todos lados donde está el ser humano que no tiene a Cristo, se corrompen las cosas y empieza a haber daños. Entonces, tenemos preciosas y grandísimas promesas. Dios hace posible que participemos de su naturaleza divina y nos da esas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Ya lo dije, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El cristiano huye del pecado, de los malos deseos. El que no huye, pues dígale a Dios que no quiere huir y que quiere salvación. A ver si le contesta y le dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quieres ser corrupto? Ensúciate más. Sé corrupto hasta el final, pero bien, para que goces ahorita y después sufras en el infierno por la eternidad. Pero si quieres tener vida eterna, ahora huye de la corrupción del mundo, sigue mi santidad y me vas a ver. Amén. Bueno, conclusión. Debemos descubrir y tener fe. Hebreos 11:1. Esta es una palabra de 2 letras. Y les voy a decir, solo aquel que busca, halla. El que llama, se le contesta. Y al que pide, se le da. Si alguien no tiene fe, les voy a decir la verdad, es porque no quiere. No quiere. Pídele a Dios con fe y te dará
todo lo que necesitas. Pídele fe y Él te va a contestar. Dios no se esconde. Él contesta oraciones. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo tengo que tener este tipo de fe para entonces creer sus promesas. Si Dios dice, las bendiciones de la obediencia están en Deuteronomio capítulo 28. Y después están las consecuencias de la desobediencia. Tú escoge. Hay dos caminos que tienes enfrente, el bien y el mal. ¿Cuál escoges? Entonces, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres que Dios esté contigo? ¿Quieres que Dios te saque adelante en tu matrimonio, en tu trabajo, como abuelito? ¿Quieres llegar a partir aquí con una sonrisa desde el corazón, no de afuera? Porque ahora ya te jalan la cara para que aparezca que estás bien feliz, pero sabe, solo Dios sabe. Pero sí quiero decirles una cosa. Si ustedes quieren eso, lo que tenemos que hacer es tener fe. ¿Fe en quién? Fe en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos. Por gracia Dios nos da la salvación. Por medio de la fe que viene de Dios. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Conclusión. Debemos descubrir y tener fe en las promesas de Dios en la Biblia. Por medio de Jesucristo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Y luego aquí dice, en cualquier circunstancia y en cualquier tiempo. Ustedes y yo, más bien los veteranos, vamos caminando y decimos, ¿quién crees que va ahí? Híjole, está bien desgastado. Los años ya se le ven. Y luego él no oye, pero sospecha y voltea. También tú, qué viejo estás. Nosotros no nos vemos a nosotros mismos, pero también estamos en ese proceso. ¿Cómo es que vas a tener una promesa de salvación? Arrepiéntete de no conocer a Dios. Decide seguirle a Cristo. ¿Hay alguien que quiera entregar su vida a Jesús y quiere arrepentirse de ser una persona que no ha creído? Que pone sus ojos en su salvación más que en otra cosa. Y la invitación es para todos ustedes. Yo lo hice a los 20 años. Y es lo mejor. Y la invitación es para que no digan, ¿y ahí? ¿Quién es quién? Pues solo Dios lo sabe, y cada uno que se entregue a Jesús, Dios lo conoce. Si tú no tienes ganas y no eres cristiano, Dios no te va a obligar, te va a invitar. Y si tú rehusas, no va a haber salvación. Pero si tú te arrepientes y quieres tener el cumplimiento de las promesas de vida eterna en tu vida, Cristo ya murió. Para que cuando pases por los problemas más difíciles, tú puedas decir, he creído. Y acepto que cuando me estoy muriendo en el problema, me reanimes con tu Espíritu Santo, con tu palabra. Me reanimes y me hagas en ese momento difícil regresar a seguir adelante por medio de la fe. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias en estos momentos por tu palabra, porque en verdad que las promesas tuyas nos reaniman. Gracias porque en ti podemos confiar de manera segura. Tú cumples todo lo que has dicho y te suplicamos que esposo y esposa, hijos, hijas, nietos, todos podamos llegar a tener la seguridad de escuchar tu palabra y de creer en tus promesas. Te rogamos también por aquellos que vienen y no toman la decisión todavía. Sigue obrando en sus corazones. Hazles ver, Señor, que todo pasa y que el único camino para llegar a tu presencia, Dios Todopoderoso, es Jesucristo, te lo dijo claramente, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a seguir adelante
animados, reanimados cuando estamos caídos y también llevando a otros ese mensaje de esperanza, de confianza, de seguridad, comunicándole promesas de salvación en Cristo Jesús. Amén.